hoy con este seminario, que la idea es hablar un poquito de un punto inicial y que yo creo que como oncólogo y como familiar de un paciente oncológico es bastante clave. Y el punto inicial y de partida, no sé si se ve bien, no sé si alguien puede decirme si se ve. Sí, perfecto, Julio, de 10. Gracias, Coqui. Para mí el punto de partida de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la palabra cáncer, es el diagnóstico. Y acá me voy a hacer como mucho van a ver que voy a ser autorreferencial con esto, porque para mí como familiar fue el punto clave para poder llegar a entender todo lo que venía después. Entonces traté de representar en esta imagen lo que es para mí el punto inicial de o el diagnóstico como punto de inicial de enfermedad oncológica. Es un camino de ida, de subidas, de bajadas, arena, o sea, no hay nada sólido. Entonces, genera mucha incertidumbre previa. Entiendo que los pacientes, los días, los meses previo al diagnóstico, pero el momento del diagnóstico es clave porque ahí se desata todo lo que el paciente va a vivir después, todas las emociones que va a sentir. Yo creo que es el momento más difícil y desafiante que la persona puede tener. Experimenta un torbellino de sensaciones que después se van a profundizar, donde va a encontrarle un sentido, donde se va a empezar a rodear de sus afectos, va a volver a construir una vida nueva desde ese punto en adelante. Pero para mí el punto inicial es el diagnóstico. No es lo mismo ni como familiar ni como paciente una vez que te dicen el diagnóstico de cáncer es este. ¿Sí? Yo lo viví como familiar y no puedo dejar de pensar ese día. Entonces, creo que es fundamental y es el punto de partida para todo lo que viene después. Entonces, cuando nos paramos en el diagnóstico, nosotros como paciente podés pasar por un montón de estadios. Uno puede venir antes que el otro, sí, eh, pero son estos cuatro. ¿Solamente lo vas a vivir en el momento de cuando te dicen, bueno, este es el diagnóstico? No, no solamente ahí. Lo vas a vivir en cada tomografía que te vas a hacer, en cada situación que tengas que tomar una decisión, que tu cuerpo se enfrente o que vos te enfrentes a un diagnóstico, un cambio de tratamiento, un nuevo estudio o cualquier situación que haya que tomar una decisión. Y estos son shock y negación, creo que es inicialmente el primero. O sea, es cuando una sensación de incertidumbre se te va a venir encima. Ese es el primer shock que vos vas a tener, negarlo. Es, no me puede estar pasando a mí, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué hice yo para esto? Luego, esa situación se puede transformar en un miedo o en una inseguridad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a venir, no conocemos qué es lo que va a venir. Entonces empiezan las preocupaciones sobre el tratamiento que me van a hacer, qué me va a pasar, qué efectos voy a tener, cómo va a ser, qué incertidumbre, una incertidumbre sobre el pronóstico. O sea, mi vida, mi calidad de vida va a cambiar, no va a cambiar. Y esto lo veo y lo vi a, pero millones de personas. Una vez que pasan por la primera etapa que es negación, que suelen ser que a los oncólogos es el primer impacto, pero ya muchas veces lo vivieron antes. Yo creo que el miedo y la inseguridad se nota muchísimo en la primera consulta donde uno los ve que los pacientes ingresan al consultorio con miedos, con inseguridades, con tristeza. La tristeza es algo que marca muchísimo este camino.
la tristeza y la desesperanza. ¿Por qué? Porque les genera decir, qué me va a pasar con esto? O sea, ¿qué impacto va a tener el cáncer en mi vida? Entonces, una vez que transitas todo eso, como la rabia y la frustración también, que son sentimientos que te van a marcar muchas veces la impotencia que vos sentís frente a la situación. O sea, ¿qué es lo que me está pasando hoy? ¿Por qué me pasa a mí? Entonces, esa rabia o esa frustración, ¿qué podía haber hecho yo para cambiar esto? Y muchas veces no podemos hacer nada para cambiarlo. No es que hay patologías que uno puede haber cambiado algo. Sí, hay factores que se cambian, como los que marcan el estilo de vida, el consumo de alcohol, tabaco, muchos cánceres están relacionados a cosas que uno puede cambiar, pero muchas veces no, o muchas veces no hay un antecedente o algo que me diga, entonces eso me llena mucho más de frustración. Eso es lo que me pasa respecto de las emociones cuando yo recibo esto. Pero también hay una respuesta física que tenemos que tener en cuenta. Y la imagen del torbellino es lo que nos pasa interiormente. Nuestro cuerpo lo siente, transita estrés, ansiedad. Hay una liberación muy profunda de cortisol. Ese cortisol va a hacer que la frecuencia cardíaca nuestra aumente, que la tensión muscular, que empecemos a estar mucho más rígidos, que empecemos con problemas digestivos, que no podamos dormir. La preocupación y la ansiedad nos traen muchos problemas en el sueño. Y no tener un sueño o no poder conciliar el sueño es el momento donde nuestra mente se pone más negra que nunca. Entonces, es el momento donde el afuera no hay ruido, por lo general nuestra habitación está oscura, entonces todo nos lleva a pensamientos de negatividad, a problemas de ese tipo, o sea, de ponerse en una situación negativa. Y nuestro sistema inmunológico también va a responder. Estamos mucho más propensos a infecciones, a problemas respiratorios, empiezan las dermatitis, los eczemas, miles de cosas. Pero todo esto es la respuesta y el problema pasa por todo lo que acabamos de decir recién. Entonces, muchos hablan de 7 etapas del duelo, pero no solamente de duelo en cuanto a la pérdida de un ser querido o a esa sola parte, sino que el duelo lo toman como algo, hoy se está hablando mucho de las etapas de la respuesta nuestra del cuerpo frente a lo que hoy es una mala noticia. Y una mala noticia es desde el diagnóstico, una tomografía que no salió bien, un cambio de tratamiento o simplemente dar una noticia como parte médica. Recibir una noticia como familiar me va a desencadenar no solamente esto que vemos acá, sino que me va a desencadenar después cómo yo lo voy a transformar a eso y voy a tener la etapa de la aceptación de todo esto, de decir, ok, listo, voy para acá y lo que viene y lo que sigue. Entonces lo acepto, lo enfrento y salgo al paso siguiente con el mayor positivismo o optimismo que podamos tener. Entonces, es muy importante cuando transitamos esto como paciente y como familia. Hoy en el webinar puse más allá del diagnóstico porque creo que esta primera etapa, después la semana que viene vamos a hablar de la prevención o de más de tratamientos y todo lo que tenga que ver con eso y si quieren preguntarme no hay ningún problema. Pero todo lo que vimos recién de las emociones, las etapas, no solamente las vive el paciente, la vive la familia. Y acá hay que hacer un equipo entre el paciente y la familia. Entonces, se me ocurrió poner 3 puntos, perdón, que son bastante referenciales hacia lo que fui viendo como oncólogo y sobre todo como el segundo punto, sobre todo como familia. Entonces yo digo, si ya pasé por las etapas anteriores, por ahí el paciente, las primeras o la respuesta corporal, obviamente que la tiene el paciente. Si bien podemos
como familiares sentir más estrés cuando alguien recibe un diagnóstico, pero cuando lo ponemos en grados, el paciente es el que sufre toda la primer parte. Cuando hablamos de estos 4 puntos, el paciente los vive mucho y fuertes. Entonces, cuando yo tomo el rol de familiar de ese paciente oncológico, tengo que tener una escucha activa y empática. Mis problemas ya no pasan a ser, o sea, yo no paso a ser el primer lugar. El primer lugar es el paciente. Entonces acá es cuando puede ser que un día te esté mal y esté triste el paciente. Entonces, ¿cómo voy a hacer con mi familiar? ¿Qué le voy a decir? No, mira, a mí me está pasando otras cositas también, que no puedo hacer X cosas. No, no, siempre entiendo que esto debe ser muy difícil para vos. Yo estoy acá, valido las emociones de ese paciente que está transitando por la enfermedad, porque es él quien las está viviendo. Y la comunicación tiene que estar más abierta que nunca. Tiene que haber una comunicación muy fluida. Y acá voy a hacer un poco referencia a lo que me pasó a mí como a veces pienso, ¿no? Y yo inventé esta palabra que es una barrera comunicacional. En mi caso, con mi papá, decidimos, o voy a poner decidí, no contarle, pues no puedo involucrar a toda mi familia, sino no soy, me voy a hacer cargo yo solo de la decisión de decirle no toda la verdad a mi papá. No toda la verdad en cuanto al diagnóstico y al fin de vida que él tenía desde el diagnóstico, desde cuando ya no había más tratamiento, de ahí en adelante. Entonces digo, después como oncólogo, lo viví que muchas familias toman esa postura y por eso le puse una barrera comunicacional, porque la palabra barrera significa gráficamente algo que es de un lado uno y del otro lado el otro. Entonces, creo que la comunicación es fundamental para el paciente. La familia y el paciente, como lo puse en la foto, son uno. Tienen que jugar para el mismo equipo, remar en el mismo barco. ¿Por qué? Porque el paciente que no sabe algo de su diagnóstico o que no sabe algo de su tratamiento no puede tener todas las cartas sobre la mesa y poder tomar la decisión que él quiere. Yo sé que es lo más difícil como familia muchas veces comunicar, pero tiene que ser gradual. No puede ir la familia por un lado y el paciente por otro. Si la familia viene a la consulta, que me ha tocado muchísimas veces, tenemos que trabajar juntos. Esto es lo que hace Julio. Trabaja la familia primero, cómo le vamos a decir al paciente en el caso que la familia no quiera decirle algo. Porque el que tiene que saber es el paciente. Es el paciente que tiene que saber el resultado de la tomografía, es el paciente el que tiene que saber el resultado, porque todo es del paciente. Fíjense cuando les hablé al principio, tenemos que corrernos del lado, corrernos del centro del universo como familia y tenemos que poner al paciente. Entonces, no podemos decir, yo no quiero que él no sepa. Ok, vamos a trabajar juntos como familia, ¿cómo decirle? Podemos incorporar un equipo multidisciplinario, psicólogos, psicooncólogos, podemos tener mucho para aportarle al paciente, pero nunca o tratar de evitar ocultar la información. Es clave. Y acá lo puse algo con la comunicación con el equipo médico. O sea, tengo que tener muy claro cómo me voy a comunicar con mi oncólogo, con mi cirujano o con el médico que me está siguiendo. No solamente como familia y como paciente. Tengo que decirle todo al médico. Todo. Y el médico debe recibir toda la información. La mía. Mis preguntas. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cuáles son mis dudas a futuro? Todo tengo que preguntarle al médico y todo tiene que ser lo más claro posible y fomentar esta comunicación y compartir la información es importantísimo. Tanto es el paciente cuando viene al consultorio a un control o lo que sea y darse vuelta y decirle a la familia, me fue bien, está todo perfecto, seguimos adelante, como cuando hay algo negativo, la familia tiene que hacer lo mismo si es que el paciente no está ahí presente. Es un punto fundamental. A mí es una de las cosas que más hoy me hacen ruido
de la actitud que tomé frente al momento que mi papá estaba enfermo. Em, y hoy es algo que lamento porque por ahí, por mi actitud de haber logrado esa barrera o de haber ocultado cierta información, por ahí no dejé que él tome la decisión que tenía que tomar o las decisiones que él quería tomar. Entonces, las decisiones que tomó o las cosas que hizo durante su enfermedad, las hizo con un pensar, pero si él conocía todas las cartas y tenía todo para tomar esa decisión, a lo mejor tomaba otra decisión, nunca lo voy a saber. Y el tercer punto marca un poco la tendencia de decir, yo creo que lo que me está pasando lo voy a manejar desde el realismo, desde decir, ok, me está pasando esto, pero lo voy a afrontar de la siguiente manera. Transcurro todo lo que vimos al principio, voy a transcurrir la ira, voy a transcurrir la parte negativa, me voy a llenar de eso. Todo eso está perfecto, pero después voy a empezar a celebrar cada logro, cada paso para poder enfocar desde una mentalidad totalmente positiva. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar sobre el proceso. No me, a lo mejor el resultado es el mismo, pero como yo transite la enfermedad, va a ser clave. Va a ser clave para disminuir los síntomas, va a ser clave para transitar esa enfermedad, para toma de decisiones y para cómo voy a vivir ese momento de la patología. Bueno, en cuanto a tratamientos, la verdad que no lo quiero hacer tan largo. Tratamientos, no quiero entrar tanto en lo que es si bien la intención del seminario era mostrar un poco qué puedo hacer como familiar y como paciente después del diagnóstico, que para mí me parece que es el momento clave. Obviamente dentro de la oncología tenemos muchos tratamientos hoy. Hay la quimioterapia, radioterapia, inmuno, hormono, terapia dirigida. Hoy hay mucha mezcla también de tratamientos y el manejo de los efectos secundarios, obviamente, con la mejoría de los tratamientos mejoran cómo manejar los efectos secundarios y obviamente todo lo que es terapias complementarias vienen a ayudar. Si alguien me quiere hacer una pregunta de lo que vimos hasta acá, hacemos un repasito, empezamos desde el diagnóstico, lo que es la respuesta emocional, cómo la vivimos, pasamos primero por estados súper negativos como es el shock, la negación, el miedo, la inseguridad, la tristeza, la desesperanza, la rabia, todo lo que vimos recién. Después, cómo nuestro cuerpo va a hacer o va a sentir esto y después cómo actuamos como familia y no nos olvidemos algo fundamental y acuérdense de mi ejemplo con mi papá, la barrera comunicacional. El paciente debe saber el 100% de la verdad, se van a dar cuenta que cada vez que transiten, si algún familiar, si algún amigo transita por una enfermedad oncológica y tiene el conocimiento del 100%, les aseguro, y se los digo como oncólogo, les aseguro que son otros pacientes. El paciente que no conoce su pronóstico, su calidad de vida, su tratamiento, sus efectos adversos del tratamiento. O sea, si se le esconden esas cosas, va mal. El camino no es bueno. Así que vayamos por el optimismo y por contarle todo, sobre todo ser un poco realista. Tratamiento, si alguno tiene alguna duda o algo me quieren comentar, acá estoy. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? Qué bueno. ¿Nadie? Bueno, seguimos entonces. Sigo, si no hay dudas sobre medicina. Otra de las cosas que cuando quiero hablar me gusta mucho hablar sobre el cuidado del bienestar físico y mental. Más allá, em, se puede seguir. Oh, se me fue ¿Se puede seguir actividad física sin inconvenientes durante el tratamiento? Sí, totalmente. Em, sí, a la respuesta esa, se puede seguir con actividad física durante el tratamiento. Ahora bien, ¿dónde está el límite de eso? El límite te lo va a poner tu propio cuerpo. Eh, es muy, em,
difícil decirte como médico, bueno, no podés hacer esto. Hay pacientes que haciendo quimioterapia no se pueden levantar de la cama y con el mismo tratamiento otros pacientes hacen su actividad física diaria, van a trabajar a veces. Entonces, pero mucho tiene que ver con lo que yo decía recién de cómo encaramos el proceso de la enfermedad. Porque cuando uno, sobre todo, habla de el bienestar mental y nos preparamos para afrontar esta enfermedad, nos paramos desde otra forma. Empezamos a generar en nuestro cuerpo unos cambios que tienen que ver con radicales libres, que tienen que ver con energías, que tienen que ver con algo que no es tan de la medicina como nos enseñan en oncología, la medicina clásica, bueno, si te dan esto, los resultados van a ser esto. Cuando uno habla de poder cuidar el bienestar mental, tienen que ver con de cómo yo me voy a preparar mentalmente para hacerlo. Y eso te va a hacer que vos hagas actividad física, te va a hacer que tu vida sea normal, que vayas a comer afuera con tu pareja, con tus amigos, que disfrutes de un domingo, de un asado, o sea, de una salida familiar. ¿Pero por qué? Porque lo pensaste en tu casa, porque estás preparada para. Si vos empezás con negatividad, no vas a poder desarrollar. No hay actividad física prohibida, sí está el límite. ¿Por qué? Porque tampoco te podés sobreexigir. Si vos te estás haciendo un tratamiento de quimioterapia y querés correr una maratón, y lo más probable es que no te rinda el cuerpo. Pero, pero poder se puede, pero hasta el límite también. Entonces, ¿cómo me voy a preparar yo? Bueno, todos los días voy a hacer actividad física. Y la recomiendo, sí, la recomiendo, pero con un límite. No la sobreexigencia. ¿Y cuando decimos, o cómo me doy cuenta yo que me estoy sobreexigiendo? Las pulsaciones, los calambres, la fatiga muscular. Cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, sientes que está haciendo, por ejemplo, vas a levantar pesas y el músculo se empieza como, empezás como a sentir pinchazo o empezás a sentir que te aprietan el músculo. Bueno, ahí estás a un 40% de tu rendimiento corporal. Entonces, cuando vos querés, olvídate de la enfermedad oncológica, cuando vos querés aumentar masa muscular, cuando vos querés hoy correr 1 kilómetro, pero mañana 1,5 kilómetros, tenés que vencer esa parte. Entonces, ¿qué haces? Durante la actividad física aumentas, cuando vos llegas a ese momento, aumentas más minutos. Si en ese momento, por ejemplo, venís corriendo 15 minutos en la cinta y empezás a sentir el calambre muscular o ese dolor en las piernas que sí no doy más, bueno, ahí estamos en 40. Si yo quiero correr más o yo quiero potenciarme, voy a hacer un poquito más. Entonces, cada vez ese 40 se va a ir corriendo en el tiempo y esos son los grandes deportistas o las personas que logran hacer una actividad durante una maratón o lo que sea, logran vencer siempre ese 40%. Ahora, ¿qué pasa con la oncología y ese 40%? Porque eso es clave. Digo 40% porque es lo que se habla desde la deportología. Entonces, no tengo que llegar a ese punto. No tengo que llegar a acalambrarme. ¿Por qué? Porque ahí estoy entrando en fatiga después. Si yo no sé manejar esa fatiga, no puedo, no me voy a poder recuperar. Entonces, sobre que mi cuerpo está recibiendo toxicidad por tratamientos, sobre que le está costando eliminar los radicales libres o todo lo que generan, los desechos que generan, que el hígado y el riñón se están encargando, junto con el pulmón a veces, de eliminar todo eso, que le está costando un montón, no le puedo agregar una exigencia. Y esa exigencia es del deporte. Entonces, porque el deporte también genera desechos. Entonces, estoy exigiendo muchísimo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Actividad regular. Regular es la palabra. Si quiero todos los días, mucho mejor. Pero que nunca llegue a la exigencia máxima de mi cuerpo. Si me ha pasado, tenía una paciente que la recuerdo muy bien, que ella era nadadora, nadaba 1 hora y media por día haciendo la quimioterapia. Su habitual eran 4 horas. Entonces, ella era nadadora de élite y era profesional y nadaba 4 horas por día. En tratamiento, 1 hora y media ya se cansaba. ¿Cuánto nadaba ella? 1 hora y media. Nunca quiso nadar 4. Nunca quiso volver a nadar 4. Después del tratamiento, sí, lo logró, pero después al año del tratamiento. Entonces, sí se puede hacer la actividad física. Alimentación también. Alimentación son comidas
lo más liviana posible, de acuerdo al tratamiento también que estén haciendo, ¿no? Pero la alimentación también cumple un rol muy importante en esto. Y cuando hablamos del poder mental que dije recién, el mindfulness y la meditación ayudan un montón a lo que es el Reiki, el yoga. Son todas complementos que van a girar en torno de un tratamiento médico, ¿sí? Y digo bien la palabra complemento, no es medicina alternativa, es medicina complementaria. Una medicina se acompaña de la otra, ¿sí? De la medicina holística, de la medicina clásica china o de la que sea, no son alternativas una de la otra. Son las dos en complemento y en pos del paciente. Y el rol de la espiritualidad a mí me encanta, porque he visto y he tenido experiencia de todo tipo, desde religiones hasta irse a Salta, subir la montaña, ir a una virgen, y está perfecto. Me voy de un pastor, me voy de hacer tal cosa, todo lo que sea espiritual y te sume, 100 puntos, te va a ayudar mucho al optimismo y a la realidad. Entonces, te va a hacer vivir mucho lo que es el presente. Como para cerrar, después dejo un espacio para el que tenga preguntas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la escribí y va a estar próximamente en algo que ya está por salir, y que es que el cáncer nos enseña lo frágil, eh, impredecible que es la vida. Nos hace recordar que siempre hay que vivir el presente. Vivir en el ahora permite dejar de lado las preocupaciones sobre un futuro que no lo sabemos, que es totalmente incierto, sobre un pasado. No me puedo echar la culpa de un pasado. No la puedo echar hoy en este momento. Y nos invita a valorar mucho lo que tenemos enfrente, nuestro presente, nuestro día a día. Entonces, a mí particularmente me enseñó que no siempre podemos cambiar el resultado, pero sí podemos cambiar la forma de que vamos a afrontar ese proceso. Así que no les quito más tiempo. Dejo el espacio para el que quiera aprender el micrófono, cámara y preguntas. Las recibo a todas. Creo que los micrófonos están todos habilitados. Sí. Así que el que me quiera preguntar algo lo puede hacer y si no, les agradezco muchísimo por el tiempo que se han tomado en conectarse. Perfecto. Si no hay preguntas, gracias, Coqui, por el mensajito. Em, el espacio va a estar siempre. Recuerdo que esto va a estar también, más adelante vamos a hablar de prevención. Lo voy a estar poniendo en las redes para cuando lo quieran ver. Em, y siempre van a tener el espacio de tener esto también de uno a uno, o sea que tengamos una consulta conmigo para lo que sea. Así que les agradezco a todos por su tiempo. Un beso muy grande